¿Cómo están? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de Pasos Perdidos. Aquí siguiendo con mucha atención lo que sucede principalmente en el Senado, porque a esta hora hay sesión, una sesión importante donde se busca aprobar una serie de iniciativas y donde también están discutiendo los senadores y las senadoras a esta hora temas que tienen que ver con la coyuntura. ¿Cómo estás, Fernando Fraquelli? Bienvenido. Pero muy Buenas bien, tardes. acá estamos, y es verdad, estamos atentos a lo que pasa en el Senado. Se va a discutir ya en minutos nada más lo que está referido, lo que tiene que ver con la discusión que ya dio esta Cámara de Diputados. La suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la suspensión de las PASO para el calendario electoral de este año 2025 y en caso de ratificar la sanción, el Senado Nacional ya convertiría en ley, se modificaría lo que es la ley de las primarias y por lo tanto quedarían suspendidas las PASO para este año. Exactamente, y rápidamente le damos la bienvenida también a Claudio Mardones, nuestro compañero y colega del día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Amanda Alma, Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. Bueno, parte del pulso de esta tarde se está cocinando del otro lado de Pasos Perdidos, en el Senado de la Nación. Y ahí también, hace instantes, la iniciativa de constituir una comisión investigadora, bueno, no logró los números requeridos, por un voto no alcanzó la iniciativa, se habilitó la tabla, pero como no estaba en el temario, prosperó la tabla, pero no prosperó la idea de avanzar con esta iniciativa para investigar el criptoescándalo desde el Senado. Bueno, tenemos ya nuestro primer invitado, Así es. lo presentamos entonces. Pero muy bien, lo presentamos al diputado Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo le va? Hola Fernando, bueno, hola Amanda, hola Claudio, un gusto estar acá con ustedes esta tarde. Representa la provincia de Entre Ríos. Represento a la provincia de Entre Ríos, Exacto, sí, a la no Unión hemos dado Cívica esa Radical precisión. de Entre Ríos. Y por eso, aprovechando esta situación particular, le quería preguntar por qué hoy se estuvo debatiendo, se sigue debatiendo en torno a la concesión de la hidrovía, que Entre Ríos es una de las provincias por donde pasa el río Paraná y que tiene injerencia y decisiones sobre la hidrovía. ¿Qué estuvieron debatiendo? Bueno, sí, vengo, todavía creo que está funcionando, una comisión que tendría que haber, esta reunión tendría que haber ocurrido hace un año. Pero bueno, felizmente convocado por la Comisión de Transporte, vinieron funcionarios que tienen a cargo la licitación de la hidrovía. La hidrovía es la principal ruta fluvial que tiene el país, por donde sale el 80% de nuestras exportaciones. Así que ahí el tema del calado es fundamental, el tema del peaje es fundamental, y el tema a qué puertos toca también es fundamental. Así que, como bien decía Amanda, en Entre Ríos a nosotros tenemos puertos de aguas profundas, pero que necesitan el canal correspondiente. Así que, bueno, pude plantear también allí la necesidad de que sean incluidos. Se cayó la licitación. Venció, ¿no? Después de 30 años. Sí, está vencida ya desde hace varios años, pero venía prorrogándose. El anterior gobierno hizo allí una especie de parche con la Administración General de Puertos y es necesaria una nueva licitación para que calen nuevas obras, más profundidad, ponerse de acuerdo a las necesidades del transporte de los tiempos. Y hace poquitos días cayó una licitación controvertida, donde había muchas sospechas. Bueno, allí me parece que se empezó a intentar poner luz sobre este tema en la Comisión de Transporte, ahora en Diputados. Bueno, ahí estamos viendo también, mientras nosotros estamos charlando, ahí tenemos también la imagen de la reunión de la comisión que se está continuando, que sigue realizándose aquí en el edificio de la Cámara de Diputados, en el anexo de la Cámara de Diputados, comisión que preside la diputada Pamela Verazay, presidenta de la Comisión de Transporte. La hidrovía, ¿en cuánto o qué injerencia pueden llegar a tener los gobiernos provinciales en esta discusión? Bueno, es como una ruta nacional, ¿no? O sea, es una responsabilidad de la nación, pero obviamente que bueno, yo abogo porque cada provincia que está involucrada, afectada, tenga participación, porque todas tienen, de una u otra manera, las que son tocadas por los ríos o por esta vía navegable, bueno, distintos intereses y, por supuesto, quieren poner competitivos a sus puertos. Claro. Y en Entre Ríos tenemos dos allí, uno que se llama Puerto Ibicuí y el otro del Guazú, que necesitan también pasar al calado, yo diría, central, que es un calado de 36 pies, hoy apenas tienen 25 y en ocasiones no.
Es decir, esto es para abaratar el valor de las cargas, porque de lo contrario, los buques tienen que salir con media carga y eso hace doblemente más costoso el flete. Y en definitiva, ¿quién lo paga? Los productores. O sea, se descuenta del precio de los productores. O sea que si se produce un calado más profundo, abarata en definitiva el flete. Abarata el flete, que es uno de los componentes. Yo hablaba hace unos pocos minutos. Es uno de los elementos que son necesarios para tener competitividad en la producción agropecuaria, no el único. Lo de las retenciones es el central. A veces estamos discutiendo acá 5, 6 o 7 dólares o 4 dólares y en las retenciones, en el caso de la soja, aún con la baja del gobierno, el gobierno está detrayendo 98 dólares por cada tonelada. ¿Retiene así que, las arcas del Estado? A las arcas del Estado. Bueno, así que digo, por eso es muy importante para la producción, todo es importante en un conjunto de medidas para hacerla competitiva en un mundo que está cada vez más competitivo y donde Brasil y el resto de Latinoamérica nos han sacado mucha ventaja. Ahora, diputado, bueno, usted fue testigo hace ratito de este debate que está desarrollándose en la Comisión de Transporte. Hablaba de la licitación, claro, hasta ahora Jan de Null, empresa belga, junto con EMEPA, que es el socio argentino, bueno, tienen la extensión de la licitación vencida. Sí, ahora nos encontramos con esta novedad, que incluso lo dijo un funcionario hace un ratito. En las próximas horas van a terminar de oficializar que se cayó esta última licitación y que van a empezar en otro momento. Se suma el dictamen de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas que habla claramente de que hubo irregularidades en el diseño de la licitación. ¿Cuál es el camino ahora? ¿Barajar y dar de nuevo? ¿Qué plazos calcula que va a poner a prueba el Ejecutivo? Porque estamos hablando de una de las privatizaciones más importantes y quizás la más importante de este año. Mire, sin duda que es muy importante. Yo no puedo prever los tiempos. Me imagino que no hay ninguna licitación que podrá hacerse con un tiempo menor a 6 meses. Y si así fuera, bienvenido sea. Vale la pena decir de que esta licitación cayó ya durante el gobierno de Macri, ¿no? O sea, hace varios años hubo un gran trabajo de entidades vinculadas a la producción de la Bolsa de Cereales de Rosario, porque tiene una complejidad técnica muy grande, ¿no? 1.200 kilómetros son, ¿no? Son 1.200 kilómetros. No son más. No quiero decir, pero... No quiero decir la cifra exactamente, pero son alrededor de 4.000 kilómetros, porque se toman todos los brazos y algunos brazos que se trabajan con barcaza, o sea, con menor calado, en fin, hay distintas categorías, pero digamos, es una red muy compleja que tiene una dinámica muy particular porque tiene que ver con la dinámica del propio río Paraná, que es un río caudaloso, que tiene mucho sedimento, que necesita mucho mantenimiento. Es decir, hay muchos elementos técnicos. Hay herramientas como para poder considerar todas estas cosas, pero la verdad que estuvo sospechada de favoritismo, etcétera. Hay un tema, yo lo planteé también al funcionario, hoy hacer una licitación por 30 años con la posibilidad de renovarla por 30 años más es como irnos a la era, a no sé qué era, digamos. A otro siglo casi. A otro siglo, cuando en realidad hay modificaciones permanentes en la forma de transporte, en los requerimientos, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo se puede hacer entonces la licitación o puede ser por tramos? Bueno, sí, por tramos. Es decir, tiene distintos componentes porque hay una vía central. Hay vías accesorias, como los canales, por ejemplo, que estamos nosotros hablando ahí en Entre Ríos. Pero, bueno, si usted me pregunta a mí me parece que es razonable que fuera una licitación por 15 años, con posibilidad de renovarlo por 15 años más. Ahí tuvimos una discusión, el funcionario dice que las dragas tienen un tiempo de amortización de 20, 25 años. Bueno, qué sé yo, ya entramos en temas técnicos. Yo casi no conozco ninguna maquinaria que necesite tanto tiempo, o que tenga tanta posibilidad, tanta vida como para amortizarla en tanto tiempo. Pero bueno, me parece, o sea, pensando bien, esta reunión espero que sea la energía de ignición para una cosa más transparente, con mayor participación y que finalmente podamos resolver este tema que es central para las exportaciones argentinas. Diputado, y no pierdo de vista que además usted es uno de los impulsores del régimen de inversiones para el desarrollo agropecuario. Fue uno de los temas que los diputados de su bloque tuvieron la oportunidad de mencionárselo al presidente Javier Milei cuando se reunieron. Bueno,
¿qué va a pasar con el RIDA al final? Porque usted ha visto, ha llamado la atención incluso de las distintas entidades agropecuarias. ¿Qué cree que va a pasar este año? ¿Tiene futuro? ¿Ve que el oficialismo se va a comprometer con eso? Bueno, no solamente ha llamado la atención, sino que tenemos el apoyo. La verdad que tenemos el apoyo, yo diría, mayoritario de las entidades vinculadas al sector, de las entidades vinculadas a los productores. Bueno, espero que le haya llegado su tiempo, que le haya llegado su tiempo, porque de lo contrario, acá hay beneficios impositivos, mecanismos excepcionales para distintas actividades, para la minería, para los hidrocarburos, para la extracción de litio, etcétera, y el sector que está poniendo el hombro está castigado. Claro. Y además está expresamente excluido, el sector productivo agropecuario, expresamente excluido del RIGI. Sí. Exacto. Así que, bueno, espero que haya llegado el tiempo. Nosotros tuvimos un logro importante, que tuvimos un dictamen con amplia mayoría en la Comisión de Agricultura y Ganadería. El filtro, o en todo caso la valla, está ahora en la Comisión de Presupuesto. Claro. Espero que cuando volvamos a ordinaria podamos insistir ahí. Bueno, y hay otro tema, dentro de las discusiones que siempre se dan en los temas agrícolas, que tienen que ver con las retenciones. La medida del gobierno por 6 meses no alcanza. Se necesita una medida, digamos, complementaria o una medida que se discuta, digamos, en profundidad. Fernando, hace falta una medida que discuta en profundidad y con responsabilidad un gradiente de disminución hasta su eliminación total. Pero necesitamos de manera urgente que esta baja que ha realizado el gobierno, yo digo acertadamente, yo la celebré porque decía lo que está bien, claro, pero signifique un techo, y que no esté con la amenaza de que después el 1 de julio las va a aumentar de nuevo, porque esto es una cosa, o sea, es un desatino desde el punto de vista de poder incentivar al sector productivo. Así que vamos a trabajar en la comisión precisamente para discutir estas distintas opciones. Pero modestamente yo aspiro, o módicamente aspiro, a que lo que hoy es el nivel de retenciones sea un techo, del cual no se puede perforar más, porque de lo contrario, claro, estamos con todos los costos internacionales, peleando en un mercado internacional que está bajo y con un Estado que le está sacando una cuarta parte o una tercera parte del valor. Quería preguntarle sobre el presupuesto, porque hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, cuando terminaron las ordinarias, muchos diputados de su bloque, sobre todo, planteaban la necesidad de, al inicio de las ordinarias, pedir que se debata un presupuesto, por lo menos para la segunda parte del año. ¿Cómo viene ese debate? ¿Cuál es su mirada? ¿Y cómo cree que esto puede incidir en el proceso productivo? Bueno, mi mirada es que vamos a insistir con este tema. Vamos a insistir porque es la ley de leyes, porque es la hoja de ruta, porque al gobierno le gusta tener pocos controles y tener pocas herramientas, digo, pocos condicionamientos, no pocas herramientas, porque las herramientas se las hemos dado, le hemos votado las herramientas, pero quiere pocos condicionamientos. Yo creo que para que un país funcione tenemos que aceptar nuestra forma democrática, republicana, y eso significa también tener la ley de leyes como es un presupuesto nacional para saber a qué atenernos. Y en ese sentido, el decreto que se conoció hoy con la transformación del Banco Nacional en Sociedad Anónima, que ustedes habían excluido de la lista de las privatizadas, ¿cómo encaja en esas herramientas que ustedes le dieron y que ahora el gobierno utiliza de otra manera? Bueno, encaja dentro de las herramientas. Yo todo lo que sea la posibilidad de, de dotar de mayor recurso al Banco Nación, es una buena idea. Usted me pregunta, ¿a qué puede llevarnos esto? Bueno, veremos. Yo confío en que tenemos un Banco Nación que tiene una representación política, que tiene que mantener su esencia, y abrirlo al mercado de capitales a mí me parece bien, y ayornarlo, y utilizar nuevas herramientas, y agilizarlo al Banco Nación. Yo fui director, miren ahí, la verdad que fue una buena experiencia. A ver, cuéntenos un poco. Y bueno, todo lo que estuvo a mi alcance lo hice para profesionalizar y para poner a la estructura del banco al servicio de la necesidad actual. O sea, esto de digitalizar, etcétera, porque, bueno, es una entidad importantísima, porque está en todos los rincones del país,
pero bueno, necesita actualizar procesos. Para y pasarlo a ser ahora una sociedad anónima, ¿Va a permitir eso? digamos, permitiría. Entiendo que va a haber la participación privada, va a obligar a profesionalizar, yo digo agilizar el funcionamiento del banco y también a dotarlo de más recursos. Claro. No sería... Hay mucho, perdón. Digo, siempre hubo una limitante con los recursos. No tiene recursos infinitos el banco, más allá de que uno ve esas fachadas que parece que fuera el Exim Bank, digamos, ¿no? Siempre hay limitaciones, incluso para las buenas líneas de crédito. Yo espero que vayan con buenas noticias a Expoagro ahora, pero bueno, eso tiene que estar al alcance del sector productivo, que no puede pagar tasas excesivas y que tampoco puede pagar en el corto plazo. Hace falta tasas razonables y plazos largos para poder incentivar la inversión. Claro. Seguramente de la cantidad de televidentes que tenemos, habrá muchos que trabajan en el Banco Nación o son familiares de trabajadores del Banco Nación. Y a lo mejor se preguntan, ¿nos van a privatizar? Digo, pasar a ser una sociedad anónima, ¿la incorporación de capital privado acerca más a la posibilidad de privatización o no? ¿O es indistinto? Bueno, y le agrego otra cosa, ¿tiene que ser privado el Banco conozco varias Nación? empresas argentinas que han aceptado el ingreso de capitales internacionales sin perder el management y sin perder el control. Claro. Está la posibilidad de eficientizar una empresa bajo control estatal, porque para eso la creó Carlos Pellegrini. Pero de cualquier manera, yo aprendí a querer a la gran familia del Banco Nación. Realmente encontré mucha gente muy comprometida con la camiseta puesta. Le tocó verlo desde adentro. Me tocó vivirlo desde adentro. Claro. Y tiene un enorme potencial. A mí me parece que falta algún poco de clarificar el norte y en todo caso contar con las herramientas para hacer esa una entidad extraordinaria porque está en todo el país. Diputado, perdón. Sí, perdón. Quiero agregar para aclarar algún caso. ¿Usted considera entonces que tiene que ser público el Banco Nación con participación privada en todo caso? Nosotros no votamos la privatización del Banco Nación, expresamente, digo. Así que esto para aclararlo. Para aclararlo, Totalmente. por supuesto. Expresamente no votamos la privatización del Banco Nación. La excluyeron. La excluimos. Sí. Diputado Benedetti, excluyeron el Banco Nación y también hubo un compromiso para constituir la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, ¿no? Que la idea era reactivar esa bicameral que había funcionado durante la década del 90 y hasta ahora no ha pasado. ¿Qué analizan en su bloque? ¿Que se va a reactivar? ¿Qué va a pasar? Porque, han empezado algunas privatizaciones ya y la bicameral que iba a tener un rol clave todavía no se activó. Yo creo que los últimos sucesos del país, que ha sido protagonista el propio presidente, van a acelerar algunos mecanismos institucionales, porque está claro que no hay infalibilidad desde nadie y entonces los mecanismos que están previstos tienen que empezar a funcionar. Yo tengo buenas expectativas una vez que volvamos, dentro de poquititos días, al funcionamiento o a las sesiones ordinarias. Atilio, gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. El diputado Atilio Benedetti de la provincia de Entre Ríos, de la Unión Cívica Radical, uno de nuestros primeros invitados del día, porque, como decimos, hay actividad en la Cámara de Diputados, hay actividad en la Cámara de Senadores, falta muy poco para el inicio de las sesiones ordinarias y todo ya empieza a reactivarse aquí. La Comisión de Transporte de la que hablábamos recién es una sesión informativa, como no está dentro del temario de sesiones extraordinarias, no puede ser, no puede dictaminar, no puede ejercer ningún proceso que genere ninguna resolución. Así que los invitados estuvieron hoy presentes justamente para dar cuenta de toda esa situación, de cuál es el proceso de revisión de la concesión de la hidrovía, que como bien explicaba el diputado Benedetti, ya venció hace algunos años y se venía prorrogando, y ante la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en esa nueva concesión, bueno, el Congreso de la Nación se convocó a esta Cámara para avanzar en esa discusión. Bueno, y como decía el diputado, esta discusión tendría que haberse dado hace un año. Meses, sí. La discusión en la comisión. Estaban discutiendo la ley bases en este momento, todavía. Pero bueno, lo cierto es que lo que tiene que ver con las fechas, con los tiempos del periodo de sesiones extraordinarias, que es el que
estamos transcurriendo y que convocó el presidente de la Nación y que solamente se quedan habilitados los temas que habilite el propio Poder Ejecutivo Nacional, están finalizando el próximo día viernes, es decir, el día de mañana, sí. Había previsto en el Senado una sesión que se suspendió finalmente. Se suspendió, está la preparatoria el 24. Puede el presidente, o en este caso Victoria Villarruel, que está a cargo del Ejecutivo, prorrogar las sesiones extraordinarias hasta el próximo 28. Eso lo puede hacer. Sí, se puede hacer, ¿no? Hasta que el momento yo no tengo noticias de que el presidente haya dejado firmado para que mañana se publique. Lo puede firmar Victoria Villarruel en comunicación con el presidente, obviamente. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, pero tampoco está, por lo menos tampoco en el mundo político está circulando esa posibilidad. No está previsto por ahora, es una posibilidad. El 1 de marzo arrancan las sesiones ordinarias. El presidente tiene que venir, tiene la obligación de venir a dar su mensaje a la Cámara de Diputados y del Senado. Se hace en la Cámara de Diputados porque es la sala más grande que tiene, porque es el recinto más grande y entran no solo los diputados y los senadores, sino también los algunos ministros que son invitados, o todos los ministros, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los integrantes también de la Corte Suprema de Justicia y diplomáticos también, embajadores, algunos invitados especiales que siguen esta sesión informativa que ya se vislumbra que va a ser a la noche, a las 9 de la noche. Veremos el lugar de los periodistas. Veremos el lugar de los periodistas. Parece que se va a retomar esta idea de un atril en el medio del recinto, como fue aquella vez el 1 de marzo del año anterior, con las mismas características de aquel discurso, pero bueno, ahora con nuevo mensaje. Bueno, eso va a ser dentro de pocos días. En una semana, en 8 días aproximadamente. Sábado 1 de marzo. Sí. Y ahí después se arranca el periodo en el cual los diputados ya empiezan a discutir sus propios proyectos. Totalmente. Hay 2 días feriados en el medio por el carnaval. También. Y a la vuelta del feriado carnaval, el 5. El 5, atento, mesas de entradas de las dos cámaras, porque ya ahí, bueno, van a multiplicarse muchos más de las iniciativas que han ingresado, al menos hasta ahora, en ambas mesas de entrada de las dos cámaras, porque claro, arranca el periodo de sesiones ordinarias, en donde el temario no lo define el Poder Ejecutivo Nacional, sino todo lo contrario. Así que va a empezar a surgir con mucha velocidad parte de la agenda legislativa que quedó frenada cuando concluyó el periodo de ordinarias del año pasado. Muy bien, ¿nos vamos a la pausa? Primera pausa del día de hoy, volvemos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia.
Nuevo bloque aquí en Pasos Perdidos. Estamos todos concentrados para ver cómo sigue la actividad en el Senado de la Nación, que comenzó este mediodía con el quórum para iniciar la sesión ahí. Se juntó un minuto antes de que terminara el tiempo reglamentario, con la presencia de los principales bloques de la oposición, aliados al Ejecutivo Nacional, al oficialismo, repitiendo nuevamente, digamos, la configuración que se había logrado el año pasado para designar a las autoridades de las comisiones y también para la aprobación, por ejemplo, de la ley bases, del paquete fiscal y otras iniciativas que fueron teniendo desde el Ejecutivo Nacional para la Cámara de Diputados y de Senadores. Están ahora debatiendo la aprobación de pliegos para ascensos militares y también para cuerpo diplomático y algunos jueces, fiscales y defensores públicos. Bueno, y después será el turno ya de discutir aquellos proyectos que decimos van y que fueron, ¿no? Después de la sanción de diputados, fueron en revisión a la Cámara de Senadores. Ahí está la suspensión de las PASO, de las primarias, de las elecciones para este calendario electoral 2025 y los proyectos vinculados con los temas sobre seguridad, la ley antimafia, la ley de reincidencia, la de el juicio en ausencia del acusado, bueno, diferentes proyectos de ley. Mientras tanto... Vamos a presentar a nuestro nuevo invitado, vamos a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquel y Amanda Alma saludan. Muy buenas tardes, Amanda, Fernando. Muy agradecido por la invitación a participar en el programa. Bueno, diputado, nosotros señalamos en varias oportunidades que estamos siguiendo muy de cerca lo que pasa en el Senado. ¿Ustedes, los diputados nacionales, están pensando en qué está trabajando el Senado o ya están pensando en aquellos proyectos para presentar a partir del 1 de marzo? Bien, quedó pendiente de la convocatoria extraordinaria el proyecto referido a la actualización de quebranto. Seguramente este mensaje del Poder Ejecutivo va a pasar a sesiones ordinarias. Tengo que ser sincero, yo estoy siguiendo en este momento el debate en el Senado, en este momento con la aprobación de los pliegos, y luego quiero escuchar un poco las posiciones en el debate para la eliminación de las PASO. Es un tema bastante importante que define el quehacer y la agenda o el cronograma electoral de este año, que es un proyecto de sumo interés. Espero que tenga la sanción definitiva para que los argentinos no sigan siendo expoliados en sus recursos por la política y que recuperen también vida interna en los partidos políticos. Tenemos algunos pequeños problemas de audio, de delay, de distancia entre... ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Tiene una pequeña demora al llegar el sonido hasta aquí, pero aprovechar y preguntarle sobre todo por los debates que se están dando y que quedan pendientes también en la Cámara de Diputados. Hoy se retomó la discusión en torno a la hidrovía con especialistas, pero desde la oposición siguen insistiendo con la necesidad de debatir un presupuesto para el año en curso. ¿Cuál es su perspectiva, su mirada? Usted está dentro de la Libertad Avanza, pero también pertenece a un partido político, Ahora Patria, de la provincia de Salta, es una alianza que tienen con el oficialismo. ¿Cuál es su perspectiva con respecto al presupuesto? ¿Habrá posibilidades de avanzar en un debate del presupuesto que quedó trunco el año pasado, que no lograron llegar a una síntesis? Bueno, no, anticipé que había problemas de audio. Había algunos problemas de delay. Sí, ahora vamos a tratar de reconectar con el diputado Zapata, pero bueno, parte de lo que le preguntábamos también a Benedetti, que fue un reclamo de la última sesión, que fue la semana anterior, el 11 de febrero, si no me equivoco, cuando el propio Nicolás Massot y otros diputados en cuestiones de privilegios fueron planteando que en la primera sesión que se convoque el año parlamentario que comienza el 1 de marzo
van a emplazar a las comisiones, sobre todo de presupuesto, para retomar ese debate, ¿no? Claro. Que quedó trunco a mitad de noviembre, si no me equivoco, fines de octubre, mitad de noviembre. Mitad de noviembre, Exacto. efectivamente. Cuando José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, finalmente dijo, bueno, las negociaciones han llegado hasta acá, no vamos a continuar, no hemos podido cerrar un acuerdo y ahí quedaron, bueno, no solamente las negociaciones, sino también el trabajo legislativo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que decís, Amanda, es música para los oídos de algunos diputados, el tema del emplazamiento, porque no solamente hay ideas de avanzar con emplazamientos para tratar el presupuesto, sino también el otro tema que está directamente vinculado con lo que acaba de pasar en el Senado. No prosperó la iniciativa para constituir una comisión investigadora respecto al criptoescándalo y eso también vuelca a los interrogantes para diputados por la cantidad de iniciativas que están precisamente para ser tratadas después del 1 de marzo en comisiones y en algunos casos piensan también en un emplazamiento. En un ratito contamos de qué se trata. Retomamos el contacto con el diputado Carlos Zapata, a ver si logramos escucharnos un poquito mejor. ¿Nos escucha, diputado? Buenas tardes, ¿está por ahí? Los escucho perfectamente y sigo en el mismo lugar. Bueno, le preguntábamos por el presupuesto, cuál era su perspectiva y cómo analizaba estas instancias, estas demandas que hacían algunos sectores de la oposición, que le hicieron de hecho públicamente en la última sesión respecto a retomar el debate de presupuesto. Bien, la oposición, si no hay presupuesto sancionado para el año 25, es responsabilidad de la oposición. No quisieron aceptar cuál es el parámetro básico de funcionamiento de esta nueva economía de la República Argentina, que es el déficit cero, presupuesto equilibrado, que sirve para controlar la inflación, para disciplinar el gasto público y buscar una senda de la baja de impuestos. Sistemáticamente, Seguimos teniendo algunos problemas. la oposición pretendió imponer modificaciones para volver práctica de generar un presupuesto. Perdón, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, con algunas dificultades, pero lo escuchamos. Bien. Sí, bueno, trato de ser más breve. La oposición es la responsable de que no haya presupuesto. Quisieron... Nuevamente problemas con la conexión. Se hace muy difícil poder continuar la conversación. Vamos a intentar reponer el contacto a veces no es la mejor posibilidad la conectividad, Claro. ¿no? Bueno, veremos a ver si podemos restablecer el contacto, pero lo cierto es que está claro lo que estuvo planteando el diputado Zapata. La intención del oficialismo no es tratar nuevamente el presupuesto 2025. Ya tomó una decisión política el propio presidente de la Nación, que fue prorrogar un año más el presupuesto ya del año 2023. Eso por un lado. Y por el otro lado, la responsabilidad en la discusión, lo que dice el diputado, la tiene la oposición. Ahí tiene que, construir mayorías y poder avanzar con ese proyecto y con esa discusión. Y va a tener que afrontar también el oficialismo una discusión similar este año, ¿no? Porque el presupuesto se presenta el 15 de septiembre, si bien puede discutirse pasado el proceso electoral de octubre, bueno, va a caer justamente en el recambio que es el 10 de diciembre de quienes resulten electos para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y renovar un tercio de la Cámara de Senadores. Esa discusión, en general, lo que ha sucedido es que se salda el debate presupuestario antes, porque es un año donde, si bien hay elecciones, son elecciones de medio término, ¿no? Y sí hay continuidad administrativa y hay continuidad también del debate público. Veremos cómo llega a esta instancia, porque si para el 2025 no hubo un acuerdo con la oposición posible, bueno, es una expectativa ya por segunda vez tener prorrogado el presupuesto. Exactamente. Me parece que ahí está, en parte, la estrategia que tengan los diferentes bloques de la oposición, las diferentes oposiciones, que tendrán que trabajar ya a partir del 1 de marzo en la posibilidad de una discusión de un presupuesto 2025 para proponerlo, instar a las comisiones a que se retome la discusión, pero tener el número en el momento que se tiene que ir a discutir. Exactamente. Y poner el número en la mesa. Y ahí hay un tema, porque estamos transitando el segundo año
del mandato del presidente Javier Milei, segundo año sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso de la Nación, pero lo cierto es que los principales afectados tienen distintos comportamientos. Habíamos arrancado el año con una aparente coincidencia entre el peronismo y distintos bloques opositores que habían sido dadores de quórum y de votos para la ley bases, de que iban a insistir, Fer, con exigir el tratamiento del presupuesto. Al menos en estas últimas semanas nos encontramos con un peronismo que por momentos parece haberse quedado solo en el planteo de insistir con el presupuesto 2025, pero la otra foto tiene que ver con la relación con los gobernadores que también han hecho el reclamo de una ley de presupuesto para este año, pero que al mismo tiempo tienen que lidiar en la cotidianidad con la relación con el Estado Nacional, negociaciones que se han plasmado primero en esta Cámara de Diputados y que están en pleno desarrollo. Podríamos decir que reemplazaron la negociación presupuestaria de la Nación con las provincias en algunos otros frentes. Claro. Uno de esos frentes es finalmente la suspensión de las PASO, no solamente porque atravesó una discusión instrumental dentro del peronismo, no una discusión de fondo, y eso exhibió una votación dividida, pero quienes impulsaron esa votación dividida fueron precisamente distintos gobernadores del peronismo que mantienen una interlocución con el gobierno. Interlocución que sigue transitando sin presupuesto, con esa necesidad, a tiro de decretos y resoluciones del Estado Nacional y del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto, negociaciones en torno a la posibilidad de conseguir financiamientos para obra pública que puedan surgir de financiamiento internacional que suplanta la decisión política de haber frenado todas las partidas para obra pública. Ese es el tono de la interlocución de la Casa Rosada con los gobernadores del peronismo, gobernadores de Juntos por el Cambio, me refiero a gobernadores del macrismo y del radicalismo. Bueno, también están transitando un segundo año sin presupuesto, apretando algunas teclas de la negociación parlamentaria para aportarle algunos votos al oficialismo. Una muestra es lo que pasó con la suspensión de las PASO aquí en la Cámara de Diputados. Posiblemente vuelva a repetirse ese punto de fuga cuando llegue el momento en la Cámara Alta de transformar en ley esta decisión de sacar del calendario el 3 de agosto este año como primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero la pregunta, si no hay presupuesto, ¿por dónde va a pasar la discusión fiscal de la Nación con las provincias en este año electoral? Claro. Bueno, ahí está. Un gran interrogante, ¿no? Claro, es parte también, me parece, de lo que estimula esta demanda por parte de los distintos sectores de la oposición. De hecho, bueno, quienes también asumen un poco este debate están representando o representan algunos de los bloques que tienen diputados que representan a gobernadores, claro, ¿no? Y a gobernadores con mucho peso en el armado electoral. Bueno, y en la toma de decisiones también de las estrategias parlamentarias que se lleva el Ejecutivo. Hoy, sin ir más lejos, en el Senado, nosotros hemos venido hablando un poco del peso de los senadores patagónicos, sí, ¿no? Un tercio de la Cámara Alta en esos 25 senadores patagónicos. Bueno, voces patagónicas fueron las que más insistieron con la necesidad de hacer valer en la Cámara Alta el peso de la región patagónica de manera no unánime, pero sí coordinada, algo que ya pasó el año pasado, que fue un tema que hablamos de la ley bases. Bueno, esos gobernadores patagónicos y sus senadores peronistas, macristas, radicales, fueron los que terciaron en su momento para sacar a algunas empresas que estaban en el listado de empresas para sujetas a privatización y quedaron afuera. Bueno, redujeron de 45 a primero 11, claro, y finalmente quedaron 9. Totalmente. Y muchas de ellas con la definición de gobernadores, ¿no? Entonces vemos que aparece un peso de algunos votos que en la Cámara Alta son determinantes, que hasta ahora no se han plasmado con mucha fuerza en torno a los desacuerdos del presupuesto, pero sí, desde que arrancó la sesión en la Cámara Alta, la única que va a tener el Senado en este periodo de extraordinarias, bueno, las voces de los senadores patagónicos especialmente se concentraron en ese punto, en lo que implica para las provincias transitar este momento del año y el segundo año del mandato del presidente Javier Milei sin una ley de presupuesto sancionada por el Congreso de la Nación. Bueno, cada discusión, la oposición va a tener que hacer los números respecto a la construcción de mayorías. Lo mismo que trabaja permanentemente el oficialismo.
El oficialismo trabaja en el doble estándar. Por un lado, construir mayorías para aprobar un proyecto de ley, una iniciativa, pero por el otro lado, construir mayorías, si es necesario, para contrarrestar el efecto tapón. Las mayorías ratificar que puedan, los vetos, por ejemplo. Claro, exactamente. Como pasó con el año pasado. Mayorías que puede la oposición construir, ¿no? Utilizando las herramientas constitucionales que tiene para poder llevar adelante la actividad legislativa. Exactamente. Ahí es donde están trabajando, digamos, esa doble vía el oficialismo y también la oposición. Algo de eso se vio en el Senado hace un rato, Claro. justamente cuando por 53 votos a favor se aprobó la incorporación sobre tablas de la posibilidad de debatir y de sancionar la constitución de una comisión investigadora del Senado para analizar lo que ha sucedido con la criptomoneda Libra, y finalmente cuando tuvo que someterse a votación la creación de esta comisión, no se lograron los 2/3 que se requerían. Claro. Llegaron a 47 y no a 48. Sí, se habilitó su tratamiento en el recinto, pero en esta explicación que vos hacías, acá quedó en evidencia una estrategia de la oposición para así plantear esta necesidad de discutirlo en el recinto, pero también la habilidad en ese caso del oficialismo para conseguir que no se logre la aprobación de la comisión investigadora. Claro, Puede bloquearlo. volverse a discutir en otro momento, Exacto. no ahora porque terminan las extraordinarias. Otro de los temas que también aparecía ahí es que al no estar incluido en extraordinarias tendría que pasar por otra instancia. Así que La oposición necesitará un número menor en el caso de discutirlo ya en sesiones ordinarias. Claro. ¿no? exactamente. Ese es el otro dato. Ese es un dato, me parece importante. Si hubiera estado dentro del temario y no hubiera sido necesario insertarlo y tratarlo sobre tablas, bueno, se podría haber constituido. Toda una señal, especialmente por lo que implica para el Senado lo que ha sido diciembre, enero y febrero. Una sesión, la única extraordinaria que estuvo, al menos hasta este momento, hasta que lleguen los platos fuertes de la sesión para hoy, estuvo atravesada sobre una respuesta posible ante el escándalo y la criptoestafa. Y por otra parte, un diciembre en donde también el Senado estuvo concentrado desde el 4 de diciembre, que Edgardo Cuéllar fue detenido en la frontera de Brasil con Paraguay, bueno, en su expulsión, que se concretó a mediados de diciembre y que dejó una banca vacía que fue reemplazada por Estefanía Cora, precisamente en la sesión de hoy. Vamos a repasar lo que decía más temprano el diputado del PRO por la provincia de La Pampa, Martín Ardoaín, sobre los proyectos que se aprobaron aquí durante extraordinarias en la Cámara de Diputados. Algunos de ellos, como les comentamos, se están discutiendo en este momento en el Senado con una expectativa de poder aprobarlos a lo largo de la sesión del día de hoy. La verdad que arrancamos muy bien, nos llamaron a extraordinarias el 16 de enero, acá estábamos con dos propuestas muy importantes, que sobre todo una para el PRO, que era ficha limpia. Quedamos con un gusto amargo el año pasado, lo intentamos de sacar 2 veces, nos faltó un legislador que se sentara. Para nosotros ficha limpia es una bandera, o sea, es sentido común, o sea, no podemos pensar en una persona que se siente en una banca o que quiera aspirar a una banca o aspirar a un cargo público teniendo condenas firmes y no haberlas cumplido. Así que nos parecía importantísimo, se logró este año, por lo menos en diputados, ahora vamos a esperar qué pasa en senadores, pero desde el punto de vista legislativo de la Cámara de Diputados, muy bien. Bueno, el debate fue muy importante y había muchos, los que se oponían, los que estaban de acuerdo, los que resolvimos suspenderlas. En lo personal, creo que se usaron muy mal las PASO. Las PASO no son un mal sistema porque incentivan la participación ciudadana. Lo que pasa es que la política lo usó mal. Nosotros en La Pampa votamos 5 veces. La primera, el 12 de febrero, con 40 grados de calor. O sea, el sistema está mal usado. Después, si las PASO sí o las PASO no, tendríamos que encontrar otro sistema donde participe la ciudadanía y no caigamos en el dedo. Yo creo que lo mejor, y creo que por eso nos pusimos de acuerdo rápidamente, fue la suspensión este año, y pensando para el 27, vuelvo a decir, soy reiterativo, un sistema participativo. Participativo, por ahí no obligatorio. No obligatorio, pero que tenga un incentivo. Cuando hubo elecciones internas en los partidos, votaban muy pocas personas, influía mucho el caudillismo, el dedo, y la misma gente que hoy, porque uno se maneja por encuestas
y por lo que la gente siente. La misma gente que te dice eliminen las PASO, eliminen los gastos, es la que se quejan después de que están siempre los mismos. Bueno, ahí estaba el diputado Ardaín del PRO por la provincia de La Pampa, los temas de extraordinarias que en paralelo se discutieron por ahora en la Cámara de Diputados y que hoy está discutiendo el Senado Nacional. Y como nos decían los diputados, también están atentos a este debate en el Senado. Zapata estaba conectado, estaba atento a la discusión en el Senado, a la transmisión de la sesión en el Senado. Atilio Benedetti, que nos visitó también. Sí. Muy de cerca lo que pasa en el Senado de la Nación. Porque hay también alguna expectativa sobre algunas posibles modificaciones que se aprueben en el texto de reiterancia y reincidencia, sobre todo. Hay que recordar que la semana pasada hubo dictamen para habilitar su tratamiento porque el Senado de la Nación establece ese lapso de 7 días, de 7 días corridos para poder llevar al recinto sin que tenga que someterse a una votación sobre tablas que requiere una mayoría más amplia para poder ser tratado. Pero se había aceptado en las negociaciones, en las discusiones, luego de la firma del dictamen, porque hubo más de un dictamen, la posibilidad de incorporar algunas perspectivas de organizaciones no gubernamentales como el Centro de Estudios Legales y Sociales, también las cartas que enviaron la Asociación de Magistrados a los senadores que integran la comisión y todo el cuerpo respecto a algunos reparos, ¿no?, de visos de inconstitucionalidad que podrían tener la modificación del artículo del Código Penal y del Código Procesal Penal sobre reincidencia y la reincorporación de la figura de reiterancia. Claro. Entonces, están en esa discusión todavía porque finalmente se suspendió la sesión del día martes de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde iban a justamente acercar posiciones para trabajar en el articulado ahora en el recinto de la Cámara de Senadores. Bueno, por eso lo están haciendo ahora. Claro. Los asesores tras bambalinas, ¿no? Es decir, que ese tema podría volver a una nueva revisión a la Cámara de Diputados. Exactamente. Si hay modificaciones, tendría que volver a la Cámara para que el diputado tenga la última palabra. Que puede sostener su versión original, que tiene que tener la misma cantidad de votos que tuvo, no fueron tantos, fueron 134 en ese sentido, o aceptar las modificaciones que vengan del Senado. Bueno, veremos. Es un tema más que nada técnico. Es un tema técnico del Código Penal, pero tiene una incidencia directa en las personas privadas de la libertad o las personas que cometen delito, ¿no? Claro. Por las condiciones justamente de análisis de sus condenas y la capacidad o no de acceder a algunas morigeraciones de pena. Bueno, ¿nos vamos a ir a una nueva pausa? Vamos a la pausa, seguimos aquí en Pasos Perdidos, no se vayan. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Finalmente el último bloque de este programa del día de hoy con toda la mirada sobre el Senado de la Nación. Acaba de comenzar hace un ratito el debate por la suspensión de las PASO, pero antes, ¿te parece, Fer? Vamos a repasar lo que dijo ayer Alejandro Vilca, el diputado del Frente de Izquierda que representa la provincia de Jujuy, sobre este debate. Ellos son uno de los bloques que votó en contra de la suspensión de las PASO, argumentan que es un proceso antidemocrático y que restringe la participación popular. De esta manera lo argumentaba hace algunas horas el diputado Vilca en justamente el programa plenario. A ver, somos críticos, ¿no?, de las PASO, porque bueno, ponen un piso del 1%, pero aún así tiene algo progresivo que te daba la posibilidad de espacio gratuito. Pero más allá de eso, mirá, estamos a meses de las elecciones. Entonces el presidente convoca extraordinarias para cambiar las reglas de juego, ¿no?, a último momento, porque esto, si querés hacerlo el debate mucho más antes, ¿no?, pero a último momento lo hace, ¿entendés? Igual como ficha limpia y otro. Lo que pasa es que es una maniobra, lo entendemos nosotros así, para tratar de manipular el calendario electoral a fin de favorecer a su fuerza política. Digo, esto vos lo ves a nivel nacional. Las provincias también lo hacen, ojo, ¿no? Yo hace rato decíamos de que muchos gobernadores van a hacer lo mismo, van a adelantar las elecciones. ¿Para qué? Para también favorecer el calendario electoral para su oficialismo. Entonces, primero, el discurso ese de ahorrar plata de las PASO es una mentira, porque los gobernadores van a adelantar las elecciones. Y después, lo único, digamos, a quienes le interesa el tema de las PASO, me parece que a la casta política, que es la que busca atornillarse en el poder político. Hoy, favorable quizá para el oficialismo de Javier Milei, en las provincias a los gobernadores, ¿no?, de turno. Ya hemos visto, bueno, está Santa Fe, está Jujuy, no me acuerdo si hay otras provincias más, pero ya Salta creo que también, hay varias provincias que van a tratar de adelantar, pero es la típica maniobra de tratar de buscar perpetuarse en el poder. Y contra eso, por eso nos parecía que no era oportuno, me parece que no había que votarle eso a Javier Milei, sobre todo para fortalecer un oficialismo que es muy duro contra los derechos del pueblo trabajador, ¿no? Bueno, ahí estaba Alejandro Vilca, el diputado que integra el interbloque del Frente de Izquierda en esta Cámara de Diputados, el debate sobre las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobierno desde un inicio, desde que comenzó la gestión de Javier Milei, la intención es eliminarlas. Lo planteó en la ley bases, en el medio de una reforma política amplia, lo tuvo que retirar para lograr acuerdos y entendimientos en el resto de lo que era la ley bases, con una gran cantidad de artículos y de capítulos con los diferentes sectores de las diferentes oposiciones. Lo planteó después en las discusiones primeras que tuvo con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en esta Cámara de Diputados y en la Casa Rosada. El radicalismo, el PRO, otros bloques señalaron que estaban dispuestos a modificarlas, pero no a eliminarlas. Hasta que llegamos a las extraordinarias, donde volvió a haber un intento de eliminarlas, pero que el gobierno dijo, nos alcanza, llegamos con los números para suspenderlas. Y suspender las primarias podría concretarse en el día de hoy, cuando el Senado, después de escuchar 22 senadores que ya están anotados para hacer uso de la palabra, pueda llegar a esa votación con una mayoría calificada, una mayoría especial de por lo menos de mínima de 37 senadores nacionales, de 37 votos a favor, para suspender las PASO para este año 2025. Claudio, nos vas a contar un poco cómo ha sido todo ese debate y qué se puede esperar de la sesión del día de hoy. Las crónicas, mis queridos colegas, van a registrar que
A partir de las 17:20, el Senado de la Nación comenzó a tratar el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales para finalmente transformar en ley la suspensión de las PASO. Así que en ese contexto estamos en el momento oportuno para repasar un poco algunos de los datos que han permitido que finalmente en la Cámara Alta esté por votarse dentro de un ratito un cambio al calendario electoral. El primer dato en nuestra placa es precisamente que el calendario electoral, al menos hasta hoy, y hasta que el presidente Javier Milei no promulgue la posible sanción de esta ley, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias están clavadas en el calendario electoral para el domingo 3 de agosto. Si finalmente todo parece indicar que se va a plasmar una mayoría con sorpresas, como pasó en la Cámara de Diputados, finalmente las PASO 2025 a nivel nacional quedarán suspendidas por única vez. Por lo tanto, en agosto no habrá una visita federal a las urnas para participar de las primarias. Lo único que quedará en el camino serán las elecciones nacionales del 26 de octubre, elecciones legislativas que renovarán un tercio del Senado de la Nación y una mitad de la Cámara de Diputados. Y esta vez, por primera vez en la historia, con un instrumento electoral nuevo, la boleta única de papel. Un cambio totalmente novedoso respecto a lo que ha sido la dinámica de los mecanismos de la democracia argentina, y que en este caso, si bien la boleta única de papel ha sido utilizada en algunas provincias, va a ser la primera vez que se utiliza al mismo tiempo en todos los distritos electorales de nuestro país. 26 de octubre, quedan 2 escalas todavía muy importantes para saber la utilización de la boleta única de papel, que tiene que ver con las audiencias públicas previstas para que se plasme en el diseño de la boleta única de papel las listas de los candidatos que se van a medir en las elecciones de este año. Pero claro, eso es lo que queda firme. Lo que todavía está por definirse es si ese 3 de agosto no va a estar en el cronograma. Y eso nos retrotrae a... En el Senado, lo que está pasando en este momento es el resultado de lo que sucedió hace algunas semanas atrás en esta Cámara, en la Cámara de Diputados. El 6 de febrero fue finalmente la media sanción para la suspensión de las PASO, con una votación que tuvo 162 respaldos, 55 rechazos y 28 abstenciones. 162 respaldos... por lo menos 25, 30 más de los que se esperaban, y la diferencia fue claramente la votación dividida del bloque del panperonismo, que registró 25 respaldos, 24 abstenciones, 47 rechazos y 6 ausencias. Así que los mencionamos en este caso porque ante ese 162, claro, ese 162 que fueron los votos a favor en la Cámara de Diputados para la suspensión de las PASO, tuvieron 25 votos peronistas. Y eso también anticipa lo que puede pasar ahora dentro de un ratito en la Cámara Alta. Es decir, que se plasme otra votación dividida, especialmente en el bloque del panperonismo en la Cámara Alta, expresando parte de lo que ya pasó aquí en esta Cámara el 6 de febrero. Pasamos rápidamente a la siguiente placa, porque después de la media sanción en la Cámara de Diputados, vino el giro del Senado. Giro para la Cámara de Senadores, que también tomó al Senado con un periodo de extraordinarias que comenzó el 20 de enero, que concluye mañana, pero que recién impactó en el Senado cuando ya habían pasado más de 20 días del periodo de extraordinarias en marcha. Por eso nos encontramos con el 12 de febrero como el momento de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para también darle un dictamen de mayoría en tiempo récord, es decir, en esa misma reunión, emulando lo que pasó también en el plenario de comisiones que se reunió en la Cámara de Diputados para cerrar un dictamen en una sola reunión, un dictamen exprés para habilitar rápidamente el debate en el respectivo recinto. Diferencia, en la Cámara de Diputados un dictamen puede ser llevado al recinto inmediatamente al día siguiente de que tiene las firmas para hacer el dictamen de mayoría. En el Senado no. El reglamento del Senado establece que un dictamen requiere, para llegar al recinto, que pasen 7 días. Así que en ese contexto, bueno, nos encontramos 12 de febrero, dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aquella comisión que hasta el año pasado presidió Edgardo Cuéllar y que luego de ser expulsado a mediados de diciembre, bueno, la actividad del Senado también arrancó con eso. ¿Quién iba a ser el reemplazante o la reemplazante de la Comisión de Asuntos Constitucionales? Era
su vicepresidenta, Sandra Mendoza, del bloque Unión por la Patria, tucumana, la senadora, bueno, no quedó al frente de la comisión, especialmente por una serie de cambios en la constitución de la comisión y también porque finalmente el bloque Unidad Federal, donde estaba Cuader, lo reclamó el control de esa comisión. Hubo acuerdos del radicalismo y del oficialismo para que eso sucediera y por eso Alejandra Vigo, senadora por Córdoba, cordobesista, consorte del exgobernador Juan Schiaretti, es la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y fue la miembro informante que a partir de las 17:22, hace un ratito, comenzó a detallar los aspectos principales del dictamen de mayoría que firmaron el 12 de febrero, con firmas de los bloques de La Libertad Avanza, del PRO, de Juntos Somos Río Negro y del Interbloque Provincias Unidas, además de la Unión Cívica Radical. Eso le permitió finalmente al oficialismo contar con el dictamen de mayoría en el Senado para que transcurrieran los 7 días reglamentarios y llegar al recinto de hoy. Así que ese es un contexto, pero obviamente, nos lo decía Fernando Fraquelli hace un ratito, esto tiene unos antecedentes. Este es el último capítulo de esta placa que hemos preparado para repasar un poco cuáles son los antecedentes políticos de lo que ha pasado. Fernando nos contaba que el objetivo del Poder Ejecutivo estaba enfocado en la eliminación de las primarias y podemos decir que parte de esas aspiraciones quedaron plasmadas ya hace un año, cuando el Poder Ejecutivo envió el primer proyecto de ley bases, un proyecto de ley bases muy ambicioso que tenía reformas mucho más amplias de las que finalmente fueron desmenuzadas y algunas respaldadas en el segundo intento por sancionar la ley bases. Pero en la primera hoja de ruta del primer borrador de la ley bases, efectivamente, había una ambiciosa reforma electoral que también incluía otros puntos, no solamente la eliminación de las primarias, sino también cambios en el Código Nacional Electoral, quitar los límites para los aportes privados en la campaña, emulando lo que ha sido en los Estados Unidos el fallo de la Suprema Corte norteamericana del año 2014, el famoso fallo Citizens United, que fue el que finalmente liberó los impedimentos que habían para que las corporaciones y los privados pudieran financiar sus campañas. Desde 2014 no hay límites en los Estados Unidos para los aportes privados en las campañas. Parte de esa filosofía fue la que el Poder Ejecutivo trató de poner a prueba en la discusión inicial de la ley bases y también en la reforma electoral que trató de impulsar. Eso finalmente quedó afuera. No hubo cambios respecto a la cuestión vinculada al financiamiento de los partidos políticos. Eso también agilizó un poco los respaldos para lo que se puede plasmar finalmente hoy en esta sesión del Senado. Pero hay una historia previa y esa historia previa se remonta especialmente a 2020 y 2021, antes y después de la pandemia. Hubo distintos intentos por eliminar las PASO, especialmente en un momento en cuando la Libertad Avanza todavía no existía, y es que distintos gobernadores del peronismo vienen insistiendo con la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias desde hace ya un lustro. En ese contexto nos encontramos, primero, con distintos gobernadores del Partido Justicialista que impulsaron la eliminación de las primarias, una serie de debates que se dieron durante la pandemia también para alterar el calendario electoral por las dificultades que estaban planteadas en torno al aislamiento obligatorio, y después lo que sucedió en la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Sergio Massa. El Frente Renovador jugó con muchísima fuerza por la eliminación de las PASO. Otro diputado vinculado al Frente Renovador, diputado nacional por Mendoza, José Luis Ramón, también fue el autor de un proyecto que impulsaba la eliminación de las PASO. El actual senador, exdiputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, una figura muy importante del peronismo tucumano, bueno, fue el principal impulsor junto con 8 colegas de la Cámara para avanzar con el respaldo de los gobernadores del Norte Grande, también la eliminación de las PASO. Así es que en este proceso que se está cristalizando en vivo en este momento en el Senado, se condensan también estas posiciones, no solamente el intento inicial del oficialismo de plasmar la eliminación, la negociación para la ley posible, que fue finalmente los respaldos posibles que permiten una suspensión, es decir, que PASO no habrá este año, pero
esa suspensión no impide que en las elecciones nacionales del 2027 para el Poder Ejecutivo sigan las PASO en pie. Así que indudablemente este es un debate que no está cerrado, pero que se da ahora, sobre el filo, a 24 horas de que termine el periodo de extraordinarias. ¿Por qué es tan importante eso? Por la ley no escrita de no impulsar cambios electorales en un año electoral, no cambiar las reglas de juego de las elecciones en un año en donde finalmente hay visita a los comicios. Podría decirse que esa línea tan delgada se corta el 1 de marzo, cuando arranque el periodo de ordinarias, que abrirá el presidente Javier Milei el sábado, 1 de marzo, posiblemente en horario prime time de la noche, a las 21. Bueno, ahí habrá comenzado el periodo de ordinarias y ahí para muchos es cuando se terminan por completo las posibilidades de avanzar con reformas electorales en año electoral. De ahí también el apuro, de ahí también las concesiones que hizo el oficialismo para llegar a esta ley posible, pero con un sustrato. 5 años de planteos, especialmente desde las entrañas del peronismo, para eliminar o para suspender las PASO. Todos esos componentes se pusieron en juego hace 15 días en la Cámara de Diputados y ahora se están definiendo en estos instantes en el Senado de la Nación. Veremos cómo resulta la votación, ¿no? Porque justamente lo que marcaba Claudio, la impactante mayoría que tuvo, creo que fue la votación con mayor cantidad de acompañamientos que tuvo este gobierno de Javier Milei. Por ahora, al menos así ha resultado con la suspensión de las PASO. Veremos si hay otra votación que emule la cantidad de votos que obtuvo. 166 es un montón, ¿no? Que también 163. 162, perdón. 62 fueron los que obtuvo, así que fue la mayor cantidad de votos. Hay que ver también en el Senado cómo reacciona todo esto en función de que se requiere, como bien decían, una mayoría especial por ser una reforma del ámbito electoral. Claro. Bueno, una primera señal la dio en la jornada de hoy o en la jornada de ayer por la tarde-noche ya el bloque de Unión por la Patria, el que encabeza José Mayans, dando libertad de acción a sus senadores. Exactamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una discusión interna que existió en esta Cámara de Diputados, que se vio plasmada y que bien contó Claudio respecto a los números, cómo desmenuzó esos números que logra finalmente la sanción en la Cámara de Diputados en los votos a favor, los votos en contra, en las abstenciones y hasta las ausencias por parte de los diputados nacionales. Esto se ha trasladado a la Cámara de Senadores. Y eso lo vamos a ver dentro de algunas horas, cuando finalice este debate, cuando se ponga a consideración el proyecto de ley de suspensión de las PASO, que van a servir para este año 2025. Sí, se van por única vez. Claro, por única vez. Pero que ellos creo que dejan la puerta abierta para una discusión, no en este año 2025, seguramente será en el 2026, con el escenario electoral y el escenario político que deje montado a la elección de octubre. Exacto. Con los números de mayorías y minorías que empiece a dibujarse a partir del próximo 10 de diciembre, cuando se renueven las cámaras del Congreso. Y ahí sí, las estrategias que tendrá el oficialismo para decir, bueno, ahora sí, tenemos número, vamos por la eliminación de las PASO y será en el año 2026, que no es un año electoral, pensando en una elección ya presidencial a la vista, que va a ser la del 2027. Si los números no le van bien al oficialismo en las elecciones de octubre, la estrategia será, bueno, veremos a ver qué pasa el año que viene. Y negociar, ¿no? También con la oposición, con porque las, hay muchos primarias. Proyectos para que las primarias no sean obligatorias, que también, es como un paso intermedio, ¿no? Exactamente. Entre la eliminación y la obligatoriedad, que en los discursos que se dieron aquí, que fueron muchos y prolongados durante la sesión del 6 de febrero pasado, algunos bloques, sobre todo de los bloques que son dialoguistas, que acompañan en general al Ejecutivo Nacional, al oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, y que además incorporan muchas modificaciones en los proyectos. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, diputada del PRO, ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para que las PASO sean primarias abiertas simultáneas, pero no obligatorias. Las PAS
Eso suena para algunos como algo conocido, especialmente para los pampeanos y las pampeanas, porque la provincia de La Pampa, gobernada por el peronismo desde la recuperación democrática, la única provincia que el peronismo jamás perdió en 40 años, ahora gobernada por Sergio Silioto. Bueno, su mecanismo es precisamente primarias, abiertas y simultáneas, no obligatorias, y eso también encierra una enseñanza y un aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque si finalmente el Senado transforma en ley la suspensión de las PASO, bueno, nos encontramos con las preguntas que siguen. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? ¿Habrá desdoblamiento electoral? ¿No habrá desdoblamiento electoral? Hablo de experimentación, porque en algunos casos, si no hay desdoblamiento, habrá elecciones concurrentes, con algo que hemos repetido en distintos programas. La presencia de la boleta única de papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre también implican un interrogante respecto a las elecciones provinciales, no solamente por la fecha, sino por el instrumento. Claro. Porque hay distintas provincias que siguen votando con boleta sábana. Claro. Por lo tanto, en algunos casos nos vamos a encontrar o con elecciones concurrentes, es decir, elecciones el mismo día, pero con dos instrumentos, boleta única de papel para las nacionales, boleta sábana o electrónica para algunas provinciales, o el desdoblamiento de dos comicios. Y con dos urnas, como pasó en algún momento en la Ciudad de Buenos Aires, con doble fila para hacer también al momento de votar. En provincia de Buenos Aires ya empezaron a hacer simulacros respecto a la hipótesis de elecciones concurrentes, es decir, elecciones bonaerenses y elecciones nacionales el mismo día, pero con el interrogante de si se abre la puerta con mucha más fuerza del desdoblamiento a partir de la decisión que puede tomar el Senado en las próximas horas. Y la campaña de comunicación para capacitar a toda la ciudadanía para que pueda votar. Exactamente. Me parece que hay varios distritos, entre ellos también la Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri ha dado una indicación a la legislatura local en las últimas horas para aguardar el tratamiento del Senado para seguir el ritmo o el impulso que le va a dar finalmente a la eliminación o suspensión de las primarias porteñas aquí en la ciudad de Buenos 24 Aires, de abril es la fecha de las PASO porteñas, que si finalmente la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, el viejo Consejo Deliberante, replica la decisión que puede tomar el Senado hoy, bueno, también el calendario electoral porteño tiene las elecciones porteñas ya previstas para el 6 de julio y no habría, en este caso, PASO en la ciudad de Buenos Aires, que al menos siguen en pie en el calendario para el 24 de abril. Bueno, eso se va a ir resolviendo a lo largo de esta jornada del día de hoy. Faltan todavía bastantes horas por delante porque vos decías 22 oradores. Sí, claro. Tienen más o menos 10 minutos para hablar, no es como en la Cámara de Diputados que es mucho más corto. Y son por lo menos 3-4 horas de discusión, ¿no? Así que a entrada a la noche se va a estar aprobando. Los cierres de los presidentes de bloque dentro de esos 22 que tienen más tiempo. Igual el presidente del interbloque de Unión por la Patria no va a hacer uso de la palabra, va a estar terminando el debate por ese bloque que es el mayoritario, la senadora por la provincia del Chaco, María Inés Pilati Vergara. Va a hablar, sí, el senador Vichy, cerrando el bloque de la Unión Cívica Radical, y a Tauche como también último orador en definitiva, como presidente del bloque de la Libertad Avanza. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en el Senado en las próximas horas y la repercusión en el ambiente, obviamente, político de toda la República Argentina. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta mañana. Muchas gracias, Claudio Mardones, por toda la información y te vemos la semana próxima. Por supuesto, un gusto como siempre y cerramos esta jornada con otro dato. Finalmente mañana no habrá sesión en el Senado para tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo, nominado por el Poder Ejecutivo para reemplazar la vacante que dejó Elena Hayton de Nolasco hace 3 años, y otro nuevo interrogante: ¿cuál va a ser la estrategia del Poder Ejecutivo ahora que parece que el pliego del Lijo no van a volver a insistir al respecto? Es todo por hoy, Fernando Fraquelli. Nos vemos mañana. Nos reencontramos mañana. Quédese en sintonía. Gracias por estar ahí. Quédese en Diputados Televisión. Nos reencontramos. Adiós.